mi mamá. Los hechos que le voy a contar sucedieron en el año 2003, entre los meses de octubre y diciembre, en el municipio de Chinautla, del departamento de Guatemala. Nosotros cuatro, haciendo referencia a él mismo, a su mamá y a sus dos abuelitos, vivíamos en una casa humilde que pertenecía a un familiar, una casa que, según contaban los vecinos, espantaba, aunque a nosotros nunca nos sucedió nada paranormal. Los vecinos que teníamos en ese entonces nos decían que los anteriores inquilinos llevaban a grupos de la iglesia evangélica, creo que en Europa les dicen protestantes, a la casa para rezar, ya que ellos afirmaban que en esa vivienda se movían las sillas, se abrían puertas y se tiraban platos. Pero en lo personal, a nosotros, como te digo, nunca nos sucedieron cosas así, y menciono esto debido a que quizás tenga alguna relación con lo que te mencionaré más adelante. Yo dormí junto a mi mamá hasta la edad de 9 años aproximadamente. Tenía unos 7 años cuando un día temprano por la mañana me desperté como si algo me hubiese motivado a despertarme y levantarme de la cama en ese preciso instante. Recuerdo muy bien que desperté y estaba dándole la espalda a mi mamá, y sé que era por la mañana porque en el cuarto donde dormíamos había una pequeña ventana que daba al patio de la casa y la luz entraba al cuarto. Cuando me desperté me senté en la cama automáticamente y por alguna razón volteé a ver a mi mamá, y en ese momento fue cuando vi a una persona que estaba al lado de la cama, muy cerca de su cabeza. Esta persona estaba algo encorvada, tenía el rostro dirigido hacia abajo, es decir, estaba viendo a mi madre, y tenía las dos manos levantadas como si estuviera a punto de tocar o lanzarse sobre mi mamá. Recuerdo muy bien que cuando la vi me quedé quieto y sin hacer ningún ruido, pero de repente esta cosa levantó la cara y se me quedó viendo como si hubiese sentido que yo lo estaba viendo, y en ese momento fue cuando le vi el rostro y era el de una anciana. Pude ver muy bien las arrugas de su cara y tenía los ojos oscuros, pero si te soy sincero, lo que más me llamó la atención, por así decirlo, fue que su piel y su ropa no parecían estar hechas de lo usual, parecían más bien que esta cosa estaba completamente hecha de estática, como la que se veía antes en las televisiones cuando se va la señal. Es difícil explicarte su apariencia porque parecía estar hecha de puntitos, pero a pesar de eso se veían muy bien sus arrugas y sus ojos oscuros, casi negros completamente. Esto que te relato pasó en unos segundos, pero yo sentí que el tiempo se detuvo por un instante y solo estábamos esa cosa y yo en el cuarto. Y por si no fuera poco todo esto, después de vernos la cara, la anciana inclinó la cabeza hacia un lado y me sonrió. Una sonrisa, no sé cómo describirla, pero fue horrenda. En serio, no sé cómo describir una sonrisa así, pero cuando la vi, lo único que pude hacer fue acostarme y taparme con la sábana rápidamente, dándole la espalda a mi mamá y a esa cosa. Ya estando tapado, con mi codo le daba golpes a mi madre, diciéndole que se despertara, pero ella no despertaba, y de repente despertó diciéndome: ¿qué pasó? Le conté lo que había visto y ella respondió: tranquilo, aquí no hay nada, y lo típico, que todo había sido un mal sueño. Yo no salí de las sábanas por el miedo que tenía y no sé si siguió ahí o no. Quizás siguió ahí un tiempo, no lo sé y no lo quiero saber. Con el tiempo lo dejamos en el pasado y con la conclusión de que solo había sido un sueño. Pasaron los años y un día, hablando con mi mamá porque ella había tenido una pesadilla muy fea, le volví a sacar el tema. Le dije: ¿te acuerdas cuando sucedió lo de la anciana? Y ella se quedó pensando: ¿qué anciana? Y yo le respondí: la anciana que te dije que parecía estar hecha de puntitos y estaba a la par tuya en la cama, que te iba a tocar y que me sonrió.
Ella se asustó mucho y me preguntó cuándo sucedió eso. Y yo le volví a contar lo mismo que te cuento a ti, pero ella no recuerda nada. Pero yo sé lo que vi y sé muy bien que esa mujer estaba allí en el cuarto. Sé que tenía unos ojos oscuros y una sonrisa que le helaría la sangre a cualquier persona. Me tomé la molestia de descargar una imagen de una anciana y de otra de estática de televisión para combinarlas mediante Photoshop y enviártela para que te dé una idea de cómo era la anciana que vi esa mañana en aquel día. Sin más que decirte, me despido de ti, deseándote lo mejor del mundo. Adiós. Bueno, este es uno de los emails de experiencias reales más interesante, como decía, que he recibido, y os voy a comentar 5 cosas que creo que merecen la pena. La primera es la reacción del crío, meterse debajo de las sábanas. Creo que todos hubiéramos hecho algo así. Bueno, sería como buscar una seguridad que no existe, pero que siendo niño pues te crees que sí que existe, al amparo de tener a tu madre cerquita de ti. Es una reacción muy humana que me ha llamado la atención. La segunda, la presencia de esos ojos completamente negros, vista en otros casos en donde la presencia de un posible espectro, o como queráis llamarlo, tiene esa característica, como si en esta realidad en la que vivimos pues no se pudiese ver a una persona, sino más bien a una representación de una persona, de algo que no es de este mundo. Un alma en pena, quizá algo que se ha quedado entre nuestro mundo y el lugar al que vayamos después de morir. La tercera es la presencia de poltergeists anteriores a la entrada de la familia del testigo y a la existencia de rezos para, vamos a ver, para que podamos entender, ahuyentar a esas posibles presencias. Muchos entenderán que, bueno, pues la postura de esa entidad podría ser algo demoníaco prácticamente, ¿no? Y claro, es que ¿por qué estar en esa postura como a punto de hacerle algo a esa mujer? ¿Qué pretendía hacer? ¿Y por qué el chico se despertó en ese momento? Es interesantísimo esto. 4. Y esto es algo que me ha parecido también fascinante. La descripción del testigo al respecto de la estática, como si ese espectro, fantasma o como lo queráis llamar, no vibrase en la misma frecuencia que la nuestra, lo que me hace pensar en algo que llevo mucho tiempo estudiando. La posibilidad de que convivamos con diferentes realidades, diferentes dimensiones en las que diferentes seres vivan y realizan actividades sin que nosotros podamos verlos bien y sin que nosotros, y esto es lo más fuerte, sepamos lo que hacen. Estamos hablando de que solo en algunas circunstancias se pueden ver, y eso ocurriría, tal y como vengo estudiándolo desde hace años y tal y como lo describe el testigo, en un fallo en lo que llamamos realidad, en lo que llamamos tiempo. Y es que él lo dice muy claro y lo leo textualmente. Esto que te relato pasó en unos segundos, pero yo sentí que el tiempo se detuvo por un instante y solo estábamos esa cosa y yo en el cuarto. 5. Lo más inquietante de todo, además de esa sonrisa tremenda y de ese momento en el que gira su cabeza para que el testigo la vea, es que además la madre jamás quiso volver a hablar del asunto porque no se acordaba o porque no quería acordarse. Este tipo de experiencias nos exponen la existencia de personas, seres o entidades que no se van, en mi opinión, donde deberían irse. Quizá entidades que siempre estuvieron aquí desde el principio de los tiempos, de las que se habla desde hace milenios, de las que, aunque no se crea en nada paranormal, existen casos documentados en decenas de países. Algo existe que no vemos y que, aunque no queramos ver, están ahí, quizá al lado de nuestra cama, como en este caso. Yo espero que no me encuentre nunca algo aquí en mi camita, en mi casa pequeña, ¿no? Si te ha gustado,
Suscríbete para ver mis nuevos videos.